dije la primera vez que me tocó predicar, ya por julio, creo que fue, finales de junio, julio, que sepáis que aunque es una tremenda responsabilidad compartir la palabra del Señor con la Iglesia, también es una bendición enorme y un privilegio impresionante, ¿no? Así que estoy muy agradecido al Señor por la oportunidad de poder compartirla. Que sepáis que yo soy el primer bendecido después de revisar esto y solo espero compartir esa bendición con vosotros. Así que, bueno, hoy vamos a ver una predicación que he titulado La identidad bajo presión. Y voy a empezar con algunas preguntas que tienen que ver primero con nosotros. Alguna vez seguramente te has encontrado en la situación de que te han preguntado, ¿no?, por si eras creyente o qué piensas acerca de Jesús. O alguna vez has visto alguna injusticia y no te has querido acercar mucho a ver si voy a ser yo el que resulta dañado. O has visto a alguien que tenía necesidad, pero tenía mal aspecto y has decidido, no, mejor ahí no me meto. En fin, todos probablemente hemos hecho cosas así y yo en particular puedo compartir con vosotros que probablemente hasta los 25 años de edad, y eso que crecí en la iglesia, pues yo negaba constantemente a Jesús en los círculos de amistad y cuando era joven, desafortunadamente, ¿no? Así que, ¿qué era eso de negar a Jesús? Pues lo que vamos a ver ahora aquí, que la identidad de Jesús es la pregunta más importante que podemos hacernos. ¿Jesús de verdad es hijo de Dios? ¿Este hombre histórico era hijo del Dios viviente? ¿O era un profeta? ¿O era un simple maestro judío? ¿O un revolucionario? También es importante, ¿quién decía Jesús mismo que él era? La verdadera identidad nuestra como creyentes, fijaos, no se encuentra en lo que pensamos de nosotros mismos. Yo es que soy creyente. No se encuentra ahí. Y tampoco se encuentra en la pertenencia a un grupo, como puede ser una iglesia. La identidad del cristiano viene de la respuesta que da a esa pregunta de quién es Jesús. Y es una identidad que se forja en el fuego transformador del Evangelio, que esto lo entenderemos después. Y vamos a ver hoy cómo se comporta esa identidad del cristiano bajo la presión con dos ejemplos. Porque cuando me mandó Isaac el pasaje, yo pensaba, se ha equivocado. Vamos a hablar de la negación de Pedro y del juicio de Jesús ante el Sanedrín. Esos son dos predicaciones diferentes. Y no es así. Va todo igual. Vamos a contrastar a Jesús y a Pedro hoy. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Lucas 22, versículos 54 a 71. Dice así: Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y le dijo: «Este estaba con él». Pero él negó diciendo: «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro le acusó: «Seguro que este estaba con él, mirad que es Galileo». «Hombre, que no sé de qué estás hablando», respondió Pedro. Y en ese mismo momento cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro, y entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Vendaron sus ojos y le preguntaban: «Profetiza, ¿quién te pegó?». Y le lanzaban muchos otros insultos. Al amanecer se reunieron los líderes religiosos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. «Si eres el Cristo, dínoslo», le exigieron. Jesús contestó: «Si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían, y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso». «¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?», preguntaron a una voz. Y él les dijo: «Ustedes mismos lo dicen».
¿Para qué necesitamos más testimonios?, resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Pues bien, hoy vamos a ver qué sucedió tras el arresto de Jesús, que es lo que vimos la semana pasada con Isaac. Y a Jesús lo van a juzgar hasta 6 veces, 3 de ellas por los judíos religiosos. Y va a ser en esas próximas horas después del arresto. Y bien, porque coincide temporalmente o porque Lucas, inspirado por el Señor, lo quiso incluir ahí, también vamos a ver la negación de Pedro. Y como decía, aunque parecen 2 eventos separados y diferentes, vamos a contrastar la afirmación de Jesús y la negación de Pedro. La fidelidad de Jesús hacia su misión y la infidelidad de Pedro. Y vamos a ver los precedentes de cada uno para actuar como lo hizo. Vamos a dividir la predicación en 2 partes, una un poco más histórica o narrativa, vamos a entrar en algunos detalles, en el contexto, datos que pueden ser interesantes y que nos ayudan a entender mejor lo que estaba pasando. Y en la otra parte, pues vamos a ahondar un poco en lo práctico, en lo que aprendemos de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, este sería el bosquejo, vamos a pasar a la diapositiva, el bosquejo de la predicación, pues muy sencillo. ¿Qué ocurrió con Pedro? ¿Qué ocurrió con Jesús? ¿Qué aprendemos de Pedro? ¿Qué aprendemos de Jesús? Así de fácil. Así que vamos a empezar con qué ocurrió con Pedro. Y es que los acontecimientos de la negación de Pedro suceden a lo largo de la noche y durante las 2 primeras audiencias o los 2 primeros juicios de Jesús, que fueron primero ante Anás, que era el antiguo sumo sacerdote, y luego ante Caifás, que era su yerno y el actual sumo sacerdote. Y como primer detalle curioso, estos 2 hombres probablemente o vivían juntos en la misma residencia, o bien vivían en residencias separadas pero que compartían un patio común. Y es ahí donde van a suceder los hechos de la negación de Pedro. Y esos interrogatorios previos a Jesús que no vamos a ver aquí porque no están descritos en Lucas, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Lucas 22:54 dice que prendieron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y que Pedro le seguía de lejos. Y que luego cuando encendieron la fogata en medio del patio, pues Pedro se les unió. Lo primero es que este de lejos no es solamente una descripción que hace Lucas de la distancia física entre Pedro y Jesús. Este de lejos también está señalando algo que ocurre en el interior de Pedro. Pedro ama a Jesús y quiere seguirle y quiere ser fiel a Jesús, pero como veremos más adelante, también se ve obligado a ser fiel a su propia palabra. Voy a ir contigo hasta la muerte. Pedro está obligado a seguir allí con Jesús por él mismo. Mismo se ha condenado antes a hacerlo y lo vamos a ver luego en un vídeo, ¿no? Entonces hay esa lealtad a Jesús, ese amor a Jesús, pero está mezclado con miedo, con confusión, a ver qué va a pasar, qué hago yo aquí. Y Juan nos aporta algunos detalles más que son interesantes. Dice en el capítulo 18 que Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio con Jesús. Y Pedro, en cambio, tuvo que quedarse fuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote, que ya os revelo probablemente era Juan, volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. Son detalles que nos hablan un poquito de cómo sucedieron los acontecimientos, ¿no? Así que fijaos cómo empieza ahora Lucas en el versículo 56. Dice, una criada. ¿Quién sería esta criada? Si me habéis escuchado atentamente a lo de Juan. La portera. Lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, y lo reconoció. Este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, yo no lo conozco. La primera negación de Pedro es de tener relación directa con Jesús. Yo no lo conozco. El mismo hombre que hace un rato estaba sacando la espada y defendiendo a su maestro allí en el grupo, ahora se derrumba y se derrite con la pregunta de una simple criada, que no es un soldado, que no es un sacerdote quien le está haciendo la pregunta, es una mujer judía y que probablemente es la portera de allí del sitio. Continuemos. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. Y dijo, no hombre, no lo soy.
La segunda negación de Pedro es la de ser un discípulo y de pertenecer al círculo de Jesús. Tú eres uno de ellos. Que no. También sucede en el patio y probablemente sea otro sirviente sin más, pero la tensión está aumentando. Y de hecho, en los evangelios de Marcos y Mateo nos dan el detalle de que Pedro maldecía y juraba que no conocía a los demás, ¿no? Si continuamos un poquito más, en el versículo 59 dice, como una hora más tarde, otro le acusó, seguro este estaba con él, mirad que es Galileo. Dice, hombre, no sé de qué estás hablando. Y en ese mismo momento, pues cantó el gallo. La última negación de Pedro ya casi parece una negación de su identidad, porque aquí meten el término de Galileo. Dice que no, que de ninguna manera. Ya está desesperado. Es una presión que, como la olla express, ya empieza a pitar, ¿no? Juan nos añade también en su evangelio que el último siervo que le preguntó era pariente de Malco. ¿Quién era Malco? El hombre al que Pedro le había cortado la oreja. Son detalles, pero si Juan conocía al sumo sacerdote, probablemente conocía a algunos de los sirvientes de allí de la casa. Y él en su evangelio sí puede describir estos detalles, ¿no? Todo es muy curioso. Otro detalle sería que no sería de extrañar que la última negación de Pedro, tan desesperada, se oyera en todo el recinto en el silencio de la noche. ¿Quién lo oyó también? Jesús. Y eso nos lleva a un detalle que solo encontramos en el Evangelio de Lucas, que es que no sabemos desde dónde, pero el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Y entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y que saliendo de allí lloró amargamente. Como decía, Lucas es el único evangelio que añade ese detalle de la mirada de Jesús, ¿vale? No lo encontramos en los demás. Y quiero dejar claro que no es una mirada que está juzgando a Pedro. Te lo dije, me vas a negar 3 veces. No, en absoluto. Jesús, está mirando a Pedro con amor, con esperanza y con la certeza de que va a ser restaurado y que luego va a confirmar a sus hermanos. También lo vamos a ver luego. Jesús está viendo el plan de Dios para Pedro en marcha. Y lo que pasa es que Pedro, el pobre, no puede pensar en esto. Él solo se siente decepcionado, avergonzado, amargado por haber negado a su maestro y por eso sale corriendo llorando. Por eso quiero que nos quedemos con una frase de lo que procede de Jesús, que es que el objetivo de Jesús y su reino no es rematar a los caídos, es restaurarlos. Y que a veces pues hay que sufrir, hay que pasarlo mal para poder crecer, ¿no? Y una vez habiendo visto estos hechos, lo que ocurrió con Pedro, ahora vamos a ver qué ocurrió con Jesús. Porque inmediatamente tras la negación de Pedro, Lucas no pierde el tiempo y entra de lleno en lo que están haciendo con el maestro. Y dice que los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearon, le vendaron los ojos y le preguntaron, profetiza, ¿quién te ha pegado? Y le lanzaban muchos otros insultos. Y es duro, porque es una escena, imaginaos, ¿no? Con los ojos vendados. Qué patético, qué injusto y qué innecesario. Porque ¿acaso Jesús es un hombre violento o que está intentando escapar? Los soldados han vendado sus ojos y le están golpeando mientras le incitan a profetizar quién ha sido. ¿De dónde procede una crueldad tan intensa? ¿Sabéis lo curioso? Que Jesús sabe perfectamente quién le está golpeando y conoce perfectamente a todos los que están allí con él, golpeándole e insultándole. Y él no se defiende ni accede al juego. Él ama a estos hombres y sabe que dentro de poco va a morir por ellos. Entonces, en medio de tanta crueldad, lo que no podemos es perder de vista el amor de Dios por nosotros. Recordar que lo que Jesús está sufriendo es necesario para rescatarnos. Porque aun su sufrimiento aquí a manos de los soldados que ha registrado Lucas puede impactar a alguien que lo lea, que a día de hoy trata a Jesús con el mismo desdén. Vamos a pasar ahora a la parte del Gran Sanedrín, pero antes quiero contextualizaros un poco,
para que de verdad entendáis lo injusto que fue todo el proceso del juicio de Jesús. Os voy a contar cómo era el sistema judío de justicia y os vais a quedar tan flipados, con perdón de la palabra, de lo tan disparatadamente mal que se hizo todo con Jesús, que solo vais a poder llegar a la conclusión de que esto estaba planeado. Esto estaba planeado y esto estaba preparado, porque no tiene ningún sentido. Así que antes de meternos ahí, vamos a leer rápidamente otra vez qué es lo que sucedió. Dice que al amanecer se reunieron los líderes y que le hicieron comparecer ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Y Jesús contestó, si se lo dijera a ustedes, no me creerían. Y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Y le dicen, ¿eres tú entonces el Hijo de Dios? Y él dice, ¿vosotros lo decís? ¿Para qué necesitamos más testimonios? Resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. ¿Bien? ¿Tenemos ahí el suceso, lo que ocurrió? Pues bien, el sistema judío de justicia era uno de los más avanzados y garantistas del mundo antiguo. En Jerusalén, el Gran Sanedrín, que era como esa especie de tribunal supremo de justicia, pero de Israel, lo componían 70 hombres, y eso incluía al sumo sacerdote, los ancianos, escribas y fariseos. Estos últimos eran los maestros de la ley. Los fundamentos éticos y morales del sistema de justicia lo encontramos en Deuteronomio 16, donde dice, nombrarás jueces y oficiales que juzguen con justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios entregará a tus tribus. No pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. No aceptarás soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Seguirás la justicia y solamente la justicia para que puedas vivir y poseer la tierra que te da el Señor tu Dios. Estas son las bases. Y no estamos hablando de Europa en el siglo XXI. Estamos hablando de los judíos allá por el desierto, en Deuteronomio, en el mundo antiguo. Es que el objetivo de este sistema era garantizar especialmente la justicia divina. Aquí los jueces están encargados a juzgar casi como lo haría Dios. De hecho, el sistema estaba pensado para proteger al inocente y no para atraparlo. Y fijaos, habían 3 cosas que tenían que cumplirse según la ley de Moisés en un juicio. Lo primero es que fuera público y transparente. Lo segundo es que el acusado tuviese defensa. Y lo tercero era que la culpabilidad se tenía que demostrar con 2 o 3 testigos verdaderos. Y decimos verdadero porque podría haber falso testimonio. Y Deuteronomio, de hecho, advierte que el que testificaba falsamente, si se descubría que era falso, recibiría el mismo castigo que la víctima a la que quería condenar. Así que hasta aquí ya empezáis a ver seguramente que hay cabos sueltos en todo lo que se ha estado haciendo con Jesús desde que lo han arrestado. Lo que ha pasado por la noche, lo que le han golpeado, cómo ha sido el juicio con las preguntas. Ahora entraremos en detalle. Pero es que hay más. Es que cuando la pena de muerte está involucrada en el proceso, las normas son todavía más estrictas. Los juicios tenían que hacerse de día y nunca durante una fiesta religiosa. La sentencia no se podía dictar en ese mismo momento, sino que se tenía que aplazar 24 horas por lo menos para que los jueces deliberaran en ayuno y sin consumo de vino por si alguno cambiaba de opinión a favor del acusado. El tribunal tenía que comenzar escuchando las voces a favor de la inocencia de esta persona y solo después las que pedían condena. El sumo sacerdote tenía que ser el último en pronunciarse en estos casos porque al ser el sumo, su opinión podía influir en la de los demás. Y aunque aquí no influye este último detalle, dice que si durante la marcha a la ejecución alguien saltaba diciendo yo sé por qué este hombre no es inocente y no hay que matarlo, pues había que parar todo el proceso y empezar de nuevo. Insisto, la vida humana
El ser humano como imagen de Dios se protege al máximo. El sistema es que todas las normas, todo, y no entro en detalle, créeme, está pensado para proteger al inocente. Quedaos con eso. Así que por todo lo que describe Lucas, ya podéis pensar que es increíblemente escandaloso. Es que es escandaloso. Fijaos, Lucas menciona que al amanecer se reúne el consejo. Todo lo que sucede esa noche, que hemos visto con Anás, con Caifás, los soldados golpeándole, insultándole, eso es una agresión previa e ilegal, totalmente fuera de un proceso judicial. El juicio además se realiza durante la Pascua, que es una fiesta religiosa. Cuando finalmente lo presentan en el Sanedrín, las preguntas tampoco reflejan un proceso justo. No buscan la verdad, sino una confesión que les sirva para acusarle. Si eres el Cristo, dínoslo. No le presentan testigos, no contrastan evidencias, no deliberan entre ellos, simplemente exigen que Jesús se autoincrimine. Y Jesús responde: si os lo dijera no me creeríais, y si os hiciera preguntas no responderíais. Él sabe que el juicio, esa reunión que han hecho ahí, es una farsa. Él sabe que ya está condenado antes de decir nada. La confesión que él dice de el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios, en ningún momento Jesús se autoproclama y dice yo soy ese Hijo del Hombre, así directamente, por lo que no se podía tomar como blasfemia. Y sin embargo, ellos ni deliberan ni analizan lo que Jesús ha dicho, simplemente cierran el caso. ¿Y cómo lo hacen? Le preguntan, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Y qué responde Jesús? ¿Sí? ¿O dice, vosotros lo habéis dicho? ¿Y cómo responden los jueces? ¿Para qué necesitamos más testigos? Lo acabas de confesar. ¿Os parece que tiene sentido? Es lógico. Y es por eso, es que el veredicto ya estaba decidido desde antes. No se han esforzado en mantener ni siquiera las apariencias. No están buscando probar la culpa de Jesús, sino justificar su entrega a los romanos para que lo maten. Acordaos de lo que os decía antes. Todo se hace tan mal que parece que está planeado. Y es que es así. Es que si para salvarnos Dios tiene que sacrificar a su Hijo, ¿cómo castigas con la pena de muerte a una persona inocente? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo es posible llevar eso a cabo y que tenga sentido para los acusadores? El plan de salvación de Dios es perfecto. Y fijaos que Jesús ha ido cumpliendo la voluntad de Dios a lo largo de todo su ministerio. Y eso ha incluido enfrentamientos continuos con las personas que ahora le quieren condenar. Poneos en el lugar del gran Sanedrín y de los fariseos y de los escribas. Tienen en sus manos al nazareno que ha expuesto públicamente su hipocresía, que ha enseñado doctrinas al pueblo fuera de su control, que ha logrado una multitud de seguidores obrando milagros a través de un poder que ellos no reconocen. Ha desenmascarado la corrupción en el templo y ha derrumbado el negocio de los sacrificios y los animales. Aquí está, este hombre. ¿No te vas a saltar la ley? Es el momento de eliminarlo. Y sin embargo, en medio de todos esos insultos, golpes, abusos e injusticias, ¿qué hace Jesús? Permanece quieto y en silencio. Jesús aguanta todo lo que haga falta. Está determinado a continuar haciendo la voluntad de su Padre, tal y como estaba descrito cientos de años antes por Isaías. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Estos son los hechos. Esto es lo que sucede en estos pasajes de Lucas. La negación de Pedro y el juicio de Jesús. Y ahora lo que vamos a ver es qué significa esto para nosotros. Porque tenemos unas buenas bases, ahora sí, con todo el contexto y los detalles, para confrontar a los dos. Pero podemos ir un poquito más allá. Y si indagamos también en qué ocurrió antes de lo que hemos explicado. Y si nos metemos en la Santa Cena
cuando estaban hablando? Pues vamos a proyectar una escena magnífica, creo, de la serie The Chosen, por supuesto, pero que aglomera muchos pasajes, porque ayer mismo me decían, no se puede proyectar el vídeo, hay copyright y nos van a cortar el streaming. Digo, madre mía. Y me puse a buscar. Y ya sé, os puedo decir, incluye Mateos, Lucas, Juan, un montón de declaraciones de Jesús y de los discípulos, en mi opinión, perfectamente juntas y en esta escena. Y quiero que os fijéis en qué está diciendo Jesús, cómo se comporta Jesús y qué está diciendo Pedro y cómo se comporta Pedro. Todos os escandalizaréis por lo que haga esta noche. ¿Qué? Por supuesto que no. Zacarías dijo, el pastor será herido y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando al fin resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Aunque todos se escandalicen por tus actos, yo jamás me escandalizaré. Simón, mira. ¿Simón? Satanás os ha reclamado a todos para cribaros como trigo. Pero yo he pedido por ti en particular para que tu fe no desfallezca. Y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. No sé a qué puedes referirte con lo de que Satanás quiere cribarnos, pero te juro por la tumba de mi madre que estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pedro, os estoy advirtiendo de todo lo que sucederá esta noche. Me estoy adelantando para que cuando ocurra sepáis que es la voluntad de Dios y que soy quien digo ser. Y te digo más. Te aseguro, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que hayas negado 3 veces que me conoces. No, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Dios será mi Señor hasta la muerte. Yo también moriría contigo. Yo pienso abandonar. Daría la vida por ti. No te abandonaré. Daría la vida por ti, Todos. Daríamos la vida por ti, maestro. Nadie tiene un amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. ¿Es lo que tendremos que hacer? Eso es lo que yo haré. Vale, ¿qué os ha llamado la atención? Pues mirad, lo que más me llamó la atención a mí es que si Dios tiene el control de todo, Jesús aquí tiene que ser Dios. Porque actúa como quien tiene perfectamente controlada la situación. Él está advirtiendo y adelantando a sus discípulos todo lo que va a suceder. Fijaos, Dios no se ha echado atrás ni se está arrepintiendo de lo que va a hacer por amor, sino todo lo contrario. El amor de Dios en Jesús es una fuerza, como hemos cantado al principio, imparable, imparable. Jesús ya sabe todo lo que le va a ocurrir, sabe todo lo que va a sufrir y se lo está diciendo a los discípulos. Eso es lo que yo haré. Tiene una determinación increíble. Ahora, ¿qué os parece Pedro? Ay, pobre Pedro, no lo juzguemos demasiado. Que Pedro el pobre no contaba ni con el Espíritu Santo en ese momento, ni con muchas cosas. Pero Pedro está demostrando durante toda la cena lo que él cree que es. Aunque todos se escandalizarían, yo no me escandalizaré. Dice, no sé a qué te refieres con eso de que Satanás pidió para cribarnos, pero yo iré contigo a la cárcel y hasta la muerte. Finalmente lo que demuestra es falta de juicio y de temeridad. Fijaros, aunque tenga que morir yo contigo, no te negaré. Chiquillos,
que Dios te ha dicho que le vas a negar y tú le reconoces como Dios. ¿Le vas a contradecir a Dios? Pedro está tan... Yo estoy seguro de que Pedro ama a Jesús muchísimo. Lo ama tanto que se le mezcla ahí con esa impulsividad, con ese orgullo. No, 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 yo hasta la muerte, yo contigo hasta la muerte. Así que vamos a pasar ahora a qué aprendemos de cómo actuó Pedro. Y vais a ver muchas aplicaciones ahora en la siguiente diapositiva y vamos a ir una por una, poco a poco, ¿vale? Y es lo que decía cuando leíamos los pasajes. Pedro no negó a Jesús porque no lo quisiera, sino porque su fe aún no estaba firmemente cimentada en la verdad. Él quería seguir a Jesús, pero lo hacía desde la emoción, desde la fuerza de su carácter y no desde la dependencia del Espíritu. Por eso digo, no lo machaquemos demasiado. Pedro actuó como muchos de nosotros cuando la fe es sincera, pero todavía es inmadura, que es que pretendemos sostenerla con nuestras propias fuerzas. Por eso él promete más de lo que puede cumplir, se deja llevar por el orgullo y cuando llega la presión, su seguridad se desmorona. Él no ha negado a Jesús porque no lo quiera, sino porque teme por sí mismo. Y en lugar de descansar en las palabras de Cristo, fijaos bien, Cristo que le ha dicho, vais a ser esparcidos, luego cuando yo resucite volveré. Pedro se quedó quieto. Señor, yo te espero aquí cuando tú vuelvas. Yo voy contigo hasta la muerte, ¿no? Él confía en el amor que él mismo tiene por Jesús, en vez de las palabras de Jesús que le está diciendo. Ahí está el problema. Quiero que os quedéis con esta frase. Nuestra fidelidad nunca es más fuerte que nuestra fe. Y lo voy a repetir. Nuestra fidelidad nunca es más fuerte que nuestra fe. Si nuestra fe no está rebosando, nuestra fidelidad puede fallar, sea cual sea la situación en la que te hayas visto metido. Jesús además es que le había advertido. Satanás os ha pedido para zarandearos. Y Pedro no escucha la advertencia y si metemos otro detalle más, que es el del huerto de Getsemaní, podríamos decir que ni siquiera ora, porque se queda dormido. Pedro no estaba preparado y le cayó el zarandeo. Pero Dios permite que Pedro caiga no para destruirlo, sino para restaurarlo sobre una base nueva, que es la de que no confíe en sí mismo, sino que confíe en la gracia de Dios. Porque cuando Pedro niega a Jesús y Jesús lo mira, no lo está destruyendo con la culpa, como os decía, no te lo dije, Pedro, cabezón, te dije que me ibas a negar. No, él está transformando a Pedro en ese momento, porque lo está mirando con amor, porque Pedro sabe que le he fallado a este hombre, pero este hombre todavía confía en lo que puedo hacer por él, ¿no? Y lo que esa noche fue llanto y vergüenza, más adelante se va a convertir en testimonio y fortaleza. No solamente para que Pedro predique a miles como había allí, sino para que nos predique a nosotros a través de esto que está aquí escrito en los evangelios. Así que cuando fallamos, cuando negamos al Señor con nuestras decisiones y cuando nuestra identidad bajo esa presión se tambalea, tenemos que recordar que Jesús no aparta su mirada de nosotros, que su objetivo no es rematar al caído, sino restaurarlo. Y en definitiva, la caída de Pedro nos enseña que la fe verdadera no es la que nunca tropieza, sino la que vuelve siempre al Señor. Y es muy bueno preguntarse cuando hemos fallado, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar como Pedro llorando amargamente? ¿O vamos a acudir a Dios humildes y arrepentidos a decirle, perdón, Señor, he fallado, necesito tu ayuda para hacerlo mejor la próxima vez, ¿no? Eso aprendemos de Pedro. ¿Y qué aprendemos de Jesús? Pues Jesús, en contraste con Pedro, se mantiene firme bajo la presión. Y no porque no pudiera defenderse, sino porque su silencio era obediencia. Jesús actúa desde la certeza de su identidad. Él sabe quién es. Es el Hijo amado, escogido por el Padre.
Dios mismo se lo ha dicho. Él sabe perfectamente quién es. Sabe a dónde va, a qué ha venido. Mientras los demás, incluido Pedro, mienten para defender su reputación, Jesús se calla para cumplir su misión. Su identidad no depende de lo que otros digan de él, sino de lo que ha dicho el Padre. Y además, otra vez el detalle del huerto, cómo ha estado orando Jesús. ¿Hasta qué punto ha estado Jesús orando? Hasta el punto de sudar sangre. Jesús sí estaba preparado y Jesús sí sabía de quién era. Por eso Jesús puede ser humillado sin dejar de ser el rey y puede ser juzgado sin dejar de ser el juez. Y aquí quiero resaltar algo. Lucas nos presenta en la escena del Gran Sanedrín lo que parece un juicio terrenal. Pero no nos equivoquemos. Ahí está ocurriendo un juicio celestial. El Sanedrín cree que está juzgando a Jesús cuando en verdad es el Sanedrín el que está siendo juzgado por cómo responden a la identidad de Jesús. Lo que están decidiendo, no es el destino de Jesús, están decidiendo su propio destino. Porque Jesús luego va a resucitar en victoria y se va a confirmar que era el Hijo de Dios. Y así sigue siendo hoy. Toda la humanidad está en juicio ante Cristo. Porque la gran pregunta que decíamos al principio sigue vigente. ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Y es la pregunta más importante que podemos hacernos porque de ella depende nuestra eternidad. Si eres una persona que aún está en dudas, porque es lógico, porque yo pienso muchas veces que es un milagro, cada uno de los que estamos aquí, es un milagro. Pero si aún tienes dudas, si ante la evidencia de los evangelios te sientes incómodo, por lo menos no desaproveches la oportunidad de acercarte a Dios. Y no tiene que ser nada específico ni rimbombante. Hoy, no recuerdo si era hoy o ayer, en el YouVersion ponía, si me buscan de corazón, me encontrarán. Dios lo único que quiere es una persona que se acerque a Él y que le hable de la forma en la que sea, humillado, arrepentido y reconociendo que Jesús era Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios y que necesita un Salvador. Y para quienes ya creemos, hay otra aplicación, que es que Jesús se convierte aquí en el primer mártir del Evangelio. ¿Estaríais de acuerdo? Es el primero. Su fidelidad al plan de Dios lo lleva a mantenerse firme incluso cuando la fidelidad le cuesta la vida. Y fijaros, Él es el ejemplo de los que le siguen. Todos los apóstoles, Pedro, Pablo, Esteban, fueron hasta la muerte. Jesús se convierte en el ejemplo supremo de lo que es un testigo fiel. Y en nuestro contexto quizás no se nos pide entregar la vida, pero sí muchas veces renunciar a privilegios, a la comodidad, al aplauso de los demás, a tener amigos, a, no sé, el buen rollo en el trabajo. Si alguna vez tenemos miedo de testificar o estamos bajo presión, recordemos que Jesús sabe perfectamente lo que se siente. Y no solo eso, sino que Él enfrentó una presión infinitamente mayor. Y ese infinito es literal, porque eso incluía no solo rechazo y dolor, sino el peso de la cruz y los pecados de toda la humanidad. Y aún así Jesús no se echó para atrás. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro maestro y nos está diciendo, testificad sobre mí. Yo he sufrido mucho más de lo que vais a sufrir vosotros. Así que no tengáis miedo. Jesús no perdió su identidad bajo presión, la reveló con más claridad que nunca. Y ese es el modelo para nosotros. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando somos incomprendidos, atacados o señalados, nuestra identidad en Cristo es lo que debe de sostenernos. No necesitamos probar quiénes somos. Pensad en Pedro. Necesitamos recordar de quién somos. Y estas son las dos conclusiones con las que quiero cerrar el culto, la predicación.
La fe verdadera no es la que nunca tropieza, sino la que vuelve siempre al Señor, porque si Pedro fue restaurado, tú y yo también podemos serlo. Y Jesús sigue mirando con amor al corazón arrepentido. Y que si nuestra identidad se encuentra bajo presión, no necesitamos probar quiénes somos por nuestras propias fuerzas, solo recordar de quién somos y lo que nos ha pedido. Vamos a orar, si os parece, para cerrar este tiempo. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra, Padre. Queremos agradecerte, Señor, que estas palabras escritas hace tantísimos años, tú las has conservado, las has escrito fielmente para nosotros, Señor. Te doy las gracias porque tú amas a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Y esta palabra pues, la has conservado para nosotros. Y te ruego, Señor, que sea aquí o a través de la retransmisión, que tú abras nuestros oídos, nuestros corazones, Señor. Y luego que lo ablandes, Padre, que nuestro corazón no sea de piedra, que pueda autoexaminarse y que pueda tomar esas decisiones valientes de cambio y de todo lo que tiene que hacer, Señor, para que podamos ser más como Jesús. Te pido por cada uno de mis hermanos, y por mí también, Padre, para que esto podamos llevarlo a cabo. En el nombre de Jesús.